Un saludo a todos los alumnos del CETI 109 y en esta ocasión vamos a tratar de explicar cuál es el proceso de arranque de un sistema operativo. Bien, como sabemos, el hardware por sí solo es totalmente incapaz de realizar ninguna acción. Necesita un software que le indique qué tiene que hacer. Cuando encendemos una computadora, estamos poniendo en marcha hardware, por lo que se necesitan medios especiales para hacer que se cargue un primer software. En los computadores actuales, el proceso de carga de un sistema operativo cualquiera se compone de una serie de pasos que se inician cuando se enciende o se reinicia la computadora. Este proceso siempre comienza en la BIOS. El BIOS es un chip que se encuentra integrado en la tarjeta madre. Esquemáticamente lo podemos representar por la figura que se encuentra a la derecha de nuestra diapositiva. En realidad, ese chip se encuentra formado o se encuentra integrado por tres programas. Uno que es el Bootstrap, otro que es el Setup, que en su momento vamos a hablar de él, y otro programa muy interesante que en realidad forma parte del proceso de arranque del sistema operativo, que es precisamente el boot. Bien, ¿cuáles son los pasos que se sigue cuando se arranca una computadora hasta que al final se carga un sistema operativo? Bueno, lo primero es esto. Cuando se da atención a la fuente de alimentación y una vez que la alimentación se estabiliza, se genera una señal denominada Power Boot. Es decir, en uno de los cables que va de la fuente de alimentación a la placa madre, esta señal es recibida en el juego de chips instalados en la mencionada placa y a su vez generan una señal de reinicio denominada Reset. Bien, la finalidad de este proceso es evitar que el procesador arranque prematuramente cuando las tensiones de alimentación todavía no son correctas, lo que podría originar que se hagan daños en el hardware. Bien, aquí tenemos en esta figura que cuando encendemos la computadora a través de nuestro botón de inicio, posteriormente, se inicializa la fuente de alimentación y esta a su vez suministra de corriente a cada uno de los dispositivos de nuestra tarjeta madre. Por uno de los cables de esta fuente de alimentación es muy interesante, es el llamado cable Power Boot, que una vez que se estabilizan las corrientes, ese cable llamado Power Boot le da una señal al procesador de que todo es correcto y por tanto empieza el proceso de carga. Bien, ese proceso de carga se inicia de esta manera. Una vez que el procesador arranca, es cuando se retira la señal de reset, es en este punto donde se inicia la BIOS. También ese punto es conocido porque en realidad se inicia un programa que se encuentra en la misma BIOS, que se llama Bootstrap de la BIOS. Bien, vamos a saber que por medio de una circuitería que se encuentra en la tarjeta madre, le vamos a indicar al procesador, ¿verdad?, el punto a donde tiene que dirigirse. Este punto a donde tiene que dirigirse es el punto de un programa de carga llamado Bootstrap, que se encuentra precisamente en nuestra BIOS. Y una vez que se carga este programa, el mismo es llevado hacia el procesador, iniciando de esta manera el proceso de carga. Es decir, a través de este programa Bootstrap es cuando ya le estamos indicando una serie de pasos al procesador o una serie de instrucciones para que empiece a cargar. ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, una vez que está cargado en la memoria del procesador este programa llamado Bootstrap, lo primero que hace es iniciar un proceso de comprobación del hardware denominado POS, que son las siglas de Power On Cell Test. Y en caso de existir errores graves, el programa se detiene emitiendo una serie de pitidos. El orden de la comprobación del POS depende del fabricante, pero generalmente la secuencia de comprobaciones se resume como sigue. Primero se comprueba que no existan errores en el procesador. Enseguida se empiezan a hacer las comprobaciones de la memoria RAM. Después hay una parte, o la tercera parte, es la de inicializar los dispositivos de video y teclado. Después que ya se inicializan los dispositivos de video y teclado, se empieza a observar una secuencia de números que nos indican que se está verificando el tamaño de la memoria. Bien,
Después se inicializan los puertos COM, en este caso los puertos serie COM, el puerto paralelo, el EPT, los puertos USB, los puertos seriales SATA y los puertos SCSI. Otra comprobación que hace en este caso el POTS es si en dado caso existiera una disquetera, va a buscar si ahí hay algún programa. Si no, empieza después a buscar en nuestro disco duro, ya sea un IDE, en este caso de interfaz paralelo, o de interfaz series, que son los llamados series SATA, serial ATA, o en este caso los SCSI. Una vez que se hace esta secuencia de comprobación, es cuando empezamos a checar si hay una serie de errores. Por ejemplo, en los pasos A y B, ahí no hay en este momento una señal de video. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay un error en esos dos puntos, lo que hace la computadora es emitir una serie de pitidos para saber o indicarnos saber que hay un error. Si después de pasados puntos A y B se sigue el proceso de carga desde el punto C hasta el G y si hay una serie de errores, esos errores se pueden visualizar en el monitor. Bien, si seguimos con el proceso de arranque, vamos al paso número 4. En este paso número 4, lo que hace es el BIOS nuevamente buscar la existencia de otros programas BIOS o BIOS ROM que se encuentran en algunos otros dispositivos, por ejemplo el disco duro, las tarjetas de red y las controladores SCSI. ¿Qué quiere decir esto? Que también dentro de esos dispositivos, como pueden ser el disco duro, las tarjetas de red, etcétera, también existen ROM, BIOS que se pueden cargar. Bien, una vez que pase esta comprobación, nos dirigimos al paso número 5. En este paso número 5, ya que fue sucediendo una serie de comprobaciones, y si todo es correcto, ¿verdad? El BIOS muestra una pantalla principal, generalmente con los créditos del fabricante, el número de versión y fecha, etcétera. También se puede visualizar ahí qué marca de procesador tenemos, la velocidad del mismo, la cantidad de memoria, los discos duros, las unidades de CD o DVD que detecta, la memoria caché, tanto primaria como secundaria, que tenga en este caso nuestro dispositivo o nuestra computadora. Y por último, ya sería el paso número 6 de nuestro proceso de arranque de nuestro sistema operativo. La última instrucción del programa POTS es buscar otro programa que pueda ser cargado en el procesador de nuestra computadora para que se encargue de seguir arrancando el sistema informático, en este caso nuestra computadora. Normalmente lo que hace es cargar ya un sistema operativo. Bien, a grosso modo, este es el proceso de arranque de un sistema informático, desde que iniciamos oprimiendo el botón de arranque de nuestra PC hasta que se empiece a inicializar el sistema operativo. Muchas gracias por su atención.